Como sabemos, en YouTube la calidad de audio es muy importante, casi más que el mismo video, pero no todos tenemos $300 para comprar un micrófono profesional. Por eso hoy te mostraré cómo mejorar la calidad de audio de cualquier micrófono, no importa lo malo o lo barato que sea, pues yo mismo estoy grabando con el micrófono que trae integrado mi Lacto y como pueden escuchar se oye súper bien. Este tutorial lo vamos a dividir en 3 pasos. Paso 1, configuración de Windows. Aquí vamos a ajustar algunas opciones para mejorar tu audio desde Windows. Paso 2, ecualización de OBS Studio. Aquí les voy a mostrar algunas funciones de filtros de audio para eliminar todo el ruido de fondo y aumentar el volumen de tu micrófono. Y en el paso 3 les mostraré una configuración para tu editor de video, no importa el que utilices, que créeme que es el que más impacto ha tenido en mis grabaciones. Paso 1, configuración de Windows. Lo primero que tienes que hacer es acercarte el micrófono a la boca, porque entre más lejos esté el micro, más volumen necesita. Y si tiene más volumen de lo necesario, se va a escuchar mucho más ruidos de fondo. Ahora nos vamos al inicio de Windows y buscamos el panel de control, luego hardware y sonido, y luego en sonidos. Y le damos clic en grabaciones. Y en nuestro micrófono le damos clic derecho propiedades. Ahora le damos en niveles y aquí Windows siempre trae esta opción al 100%. Como pueden ver, a mí el nivel de ganancia que me funciona bien es en 15. Y si lo subo se van a dar cuenta de que mi voz se satura y se oye muy mal. Y se deben estar preguntando, ¿cómo hago para saber qué ganancia necesito para mi micrófono? Pues es muy sencillo, solo tenemos que ir al OBS Studio y vamos a utilizar el mezclador de audio para saber en qué volumen va nuestro micrófono. Pues para que un micrófono suene bien no puede tocar la línea roja, tiene que mantenerse en la zona verde y en la zona amarilla sin picar la zona roja. Si yo subo así pueden estar viendo que se oye súper mal y está saturando porque está en la zona roja. Pues lo que tenemos que hacer es ir bajando este nivel hasta que ustedes vean que vaya entrando en la zona amarilla sin picar la zona roja. Por ejemplo, a mí me funciona bien en 15 y como pueden ver sigo hablando normal y mi micrófono nunca se satura. Y ahora nos vamos a ir a opciones avanzadas y aquí en esta opción que sale aquí ustedes van a dar en el último canal que ven aquí, porque Windows por defecto lo trae en el primero, así que lo que vamos a hacer es ponerlo en el último, que esto es para que el micrófono saque la mejor calidad de audio posible. Paso 2, filtros de OBS Studio. El mejor grabador de pantalla OBS trae integrado varios filtros de audio súper geniales para mejorar cualquier micrófono barato. Ahora vamos a ver 3 que son los que yo utilizo y me funcionan perfectamente. Ahora en nuestro OBS le damos en los 3 punticos, luego en filtros y aquí se les va a abrir esta ventana que es donde están todos los filtros. Yo utilizo estos 3, pero si le dan en más van a encontrar muchos más filtros, que si quieren que hable más a fondo sobre estos otros filtros díganmelo en los comentarios y hago un video para los filtros. Bueno, estos son los 3 filtros que yo utilizo: el compresor, extensiones VST y eliminación de ruido. Por ejemplo, si yo quito los 3 filtros van a notar mi voz que baja la calidad y el volumen. Por eso vamos a ir hablando de los 3 para que vean cómo funciona. El compresor, lo que yo hago con este filtro es evitar que el audio se sature y darle más ganancia a mi micrófono, ya que se la quité en el paso 1. Pues en relación tienen que ponerlo en 10:1. En umbral, lo que hace el umbral es que no se sature el micrófono. Como yo le bajé la ganancia en el paso 1, a mí no me va a saturar mucho. Por ejemplo, si yo le doy ganancia aquí al 30, como pueden ver, aquí se está saturando el audio. Pues lo que hace el umbral, tú lo vas bajando esto para acá y ya va a dejar de saturar. Pues tienen que bajarlo más. Por ejemplo, si lo baja hasta aquí, ya el audio dejará de saturar. Hables en lo alto que hables, el umbral no va a dejar que se sature el micrófono. Por eso hay que ir jugando en estas 2 opciones. Por ejemplo, yo pongo en ganancia de salida, le pongo 15 decibeles y el umbral lo pongo en 20. Ustedes tienen que ir jugando con estos controles. En ataque lo dejan en 1 ms y liberar lo dejan en 60 ms. Extensión VST es para agregarle un plugin a OBS Studio que trae ecualizador y un montón de cosas más. Pues yo solo voy a utilizar este ecualizador. Para descargar este plugin solo tienes que irte a Google y poner Rap Plugin 236. La primera página que te salga de rapper.fm es ese el plugin, le das clic. Cuando lo descargues solo tienes que instalarlo como cualquier programa y listo, ya te van a aparecer todos los plugins en el OBS. Déjame eliminarlo para hacerlo junto con ustedes. Le vamos a dar en más y le vamos a dar extensiones VST, le damos OK, extensiones VST, la seleccionamos, le damos aquí y aquí vamos a elegir ReaQ Standalone, que es el ecualizador de audio, le damos abrir y aquí tenemos el ecualizador. La configuración que yo pongo es el 1 aquí, el 3 lo bajo hasta aquí y el 4 lo subo. Esta es la típica ecualización de audio en forma de V y ya ustedes pueden ir jugando y probando qué audio les gusta más, cómo les gusta más y todo eso. Otro filtro que yo utilizo es eliminación de ruido, que es el que me sirve mucho porque como tengo mucho ruido de fondo me es muy útil para que ese ruido de fondo no salga en mis grabaciones. Y aquí tenemos la opción de bajo uso de CPU, pero yo lo suelo utilizar en buena calidad, más uso de CPU, aunque no tengo una buena computadora, pero bueno.
Si ustedes tienen una mala computadora, y ustedes van a ir jugando aquí, y si no tienen mucho ruido, pues van bajando esto hasta donde ustedes vean que no saca ruido. Por ejemplo, se quedan en silencio. Y ese ruido que ustedes van viendo aquí lo van moviendo esta opción para la derecha y hasta que no saque nada de ruido. Pero la mejor opción es buena calidad más uso de CPU, que es la que yo utilizo. Que como pueden ver, si me quedo en silencio no saca ningún ruido de fondo. Y listo, estos son los 3 filtros de audio que yo utilizo. Antes de continuar te recomiendo suscribirte porque voy a estar subiendo contenido sobre crecimiento en YouTube y herramientas para potenciar tus videos. Paso 3, mejora tu audio con tu editor de video. Si ya con todo lo que hemos hecho nuestro audio suena más profesional, pero aún falta ecualizar más nuestro audio y lo vamos a hacer con el editor de video que estemos utilizando, ya sea con Adobe Premiere, Filmora o Movavi, que es el que yo utilizo, claro. Si hay algo que todos los editores de video tienen en común, es la interfaz de audio. Pues sí, todos los editores de video tienen un ecualizador de audio, el cual podemos utilizar para añadirle más cuerpo a nuestro micrófono. Por ejemplo, vamos a agregarle volumen a este video que estoy editando. Pues yo suelo siempre darle un volumen de 200. Si el audio queda muy bajito, ya le doy 300, 400, ya depende del volumen de audio. Lo otro que hago es agregar el ecualizador. Por ejemplo, aquí en Movavi le doy clic derecho, herramientas, y le vamos a dar ecualizador. Y aquí, como pueden ver, tenemos el ecualizador de toda la vida. Y aquí le damos clic aquí y aquí tenemos un montón de opciones para elegir ya hecha. Por ejemplo, mejorar voz, mejorar música. Por ejemplo, vamos a probar mejorar voz y vamos a escuchar cómo se oye. Como sabemos, en YouTube la calidad de audio es muy importante, casi más que el mismo video. Pero no, como pudieron escuchar, mejora algo, pero también distorsiona. No me gusta mucho, por eso ya tengo uno preparado que es ecualizado por mí, que es el que a mí me funciona. Por ejemplo, vamos a escucharlo para que vean cómo se oye. Como sabemos, en YouTube la calidad de audio es muy importante, casi más que el mismo video. Pero no todos tenemos $300 para comprar un micrófono profesional. Por eso hoy te mostraré cómo mejorar la calidad de audio. Como pudieron oír, el cambio es increíble. Vamos a ponerlo en uniforme y ahora les voy a mostrar mi ecualización, como yo ecualizo para mis videos. El primer nivel yo lo dejo en 0 decibeles, este lo subo un poquito y este también lo subo, pero no tanto, un poquito más bajito que este cuarto. Lo que hago es bajarlo a 0 decibeles o más 0 decibeles. El de 500 Hz lo subo una gotica. Este de aquí de 1K lo que hago es bajarlo un poco para que le dé más cuerpo al micrófono, para que suene como un micrófono de podcast. Y entonces este lo suelo dejar ahí igual que el otro. El que baja una gotica es este. Y ahora vamos a escuchar para que vean qué cambio da. Como sabemos, en YouTube la calidad de audio es muy importante, casi más que el mismo video. Pero no todos tenemos $300 para comprar un micrófono profesional. Por eso hoy te mostraré cómo mejorar la calidad de audio de cualquier micrófono. Como notaron, el cambio es enorme. Por ejemplo, también podemos ir jugando con este. Por ejemplo, el que dice 1K, bajarlo mucho más, igual que este, bajarlo un poco más para que vean que le da más bajo a nuestro micrófono, que hace que suene como un micrófono de podcast. Escuchen. Como sabemos, en YouTube la calidad de audio es muy importante, casi más que el mismo video. Pero no todos tenemos $300 para comprar un micrófono profesional. Por eso hoy te mostraré cómo mejorar la calidad de audio. Como escucharon, el cambio es enorme. Ya ustedes pueden ir jugando con los niveles del ecualizador hasta que encuentren un tono de audio que les guste para vuestro micrófono. Cuando tengan la ecualización que ustedes les sirven para todos los videos, lo que tienen que hacer es guardar la ecualización, le ponen un nombre y listo. Cuando hagan un video y lo vayan a editar, le ponen la ecualización de audio que ustedes tengan guardada. Por ejemplo, yo ya tengo guardada aquí la mía de Arley DJ, que me gusta también, y escuchen cómo se oye. Como sabemos, en YouTube la calidad de audio es muy importante, casi más que el mismo video. Pero no todos tenemos $300 para comprar un micrófono profesional, aunque me gustó más la que acabo de hacer ahora. Casi más que el mismo video. Pero no todos tenemos $300 para comprar un micrófono profesional. Por eso, pues sí, se escucha mejor como un micrófono de podcast. Y si esta es la configuración que más impacto ha tenido en mis grabaciones, pues le mejora el micrófono de una forma exponencial que se oye increíble, así mismo como si fuera un micrófono profesional. Esto es todo por este video, espero haberte ayudado. Nada más decirte que aquí estaré subiendo herramientas y trucos para ayudarte a potenciar tus videos y crecer en YouTube. Si te interesa, suscríbete y comenta qué te pareció mi primer video. Así que nos vemos un próximo día. Adiós.